Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la profesora. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar la conferencia magistral del profesor Martín Biancar y va a dar un saludo a quien hizo posible que se ofreciese esta conferencia magistral, pero además que el profesor Biancar nos esté visitando durante 2 semanas en nuestra universidad con múltiples actividades, entre las cuales esta es la más importante para nuestros estudiantes de posgrado, de pregrado, pero no de letras. Y nos va a dar un saludo el profesor Manuel Villalón, director de docencia de la Vicerrectoría Académica. Bueno, muchas gracias. La verdad es que más que quiero explicar un poco el contexto en el cual estamos organizando esto. Y es que la segunda, hemos pasado de 5 alumnos a 20, o sea, hemos multiplicado por 4. Entonces, cuando ustedes se junten con sus compañeros y hablemos de esto, la verdad es que es nuestro interés que una universidad que ha indicado que la relación entre investigación y formación en el pregrado debe ocurrir. Esto es una oportunidad para que ocurra. Es decir, profesores visitantes que vienen por colaboraciones con académicos de la universidad, ese conocimiento, eso novedoso, les llegue a ustedes, que son también personas que vienen de otras carreras, que se están formando y empiezan a reconocer qué es lo que hacen otras disciplinas. De tal manera de posibilitar que lo nuevo, que el conocimiento de frontera que está ocurriendo en las disciplinas permee y les llegue a un número más amplio de estudiantes universitarios. Entonces, yo quiero agradecer, ¿no es cierto?, a Paula Miranda, a la Facultad de Letras y, por supuesto, a nuestro distinguido invitado de la oportunidad que tiene de compartir su pasión y su interés en la investigación con la comunidad académica. Les pediría, por lo tanto, que ustedes fueran personas que comunicaran y promovieran que los estudiantes participen. Esta es una manera efectiva de que los alumnos de una comunidad universitaria participan. Se hace efectiva la posibilidad de acceder a una formación más amplia, más integral, que es algo importante en nuestro proyecto educativo. Así que reitero las gracias a la profesora que ha apoyado esta iniciativa y, por supuesto, a nuestro invitado y a ustedes por participar de esta actividad. Muchas gracias. Yo me voy a referir muy brevemente al profesor Martín Biancar, porque todos los que están y las que están hoy día acompañándonos han conocido su currículum, su trayectoria y por eso están aquí. Están por interés, no están por obligación por un curso, sino que viene interés un día miércoles previo a un feriado muy largo y se los agradecemos, pero también yo quiero agradecer y reiterar la gratitud a la Vicerrectoría Académica, en la persona del director de docencia, don Manuel Villalón, pero también de Paulina Conte, que está aquí, de Carola Méndez, que nos ha apoyado muchísimo con esta difícil tarea que era organizar en medio de muchas otras cosas, esta muy particular y muy focalizada para ustedes, nuestros estudiantes de pregrado de distintas carreras. Y estamos muy felices de que estén aquí. El profesor Martín Biancar entonces va a dar inicio a su conferencia, me pidió ojalá tener mucho tiempo, por lo tanto yo agradecerle a él, decirles que es uno de los más destacados investigadores y escritores de libros sobre literatura, pero de una manera que mezcla la antropología, la historia, experto en Latinoamérica y sus problemas y sus conflictos, pero también en África y una mirada muy comparada y muy interdisciplinaria, por lo tanto, qué mejor que compartir el día con ustedes su conferencia magistral. Muchas gracias a él y a ustedes. Muy buenas tardes. Agradezco las palabras de introducción de quienes me precedieron, la profesora Paula Miranda y el doctor Manuel Villalón. Y voy a empezar directamente a hablar del tema que ustedes pueden leer en la pantalla.
En el fondo me hubiera gustado más, digamos, hablar libremente que leer mi texto, pero como es un texto relativamente denso, para, digamos, expresarlo oralmente demoraría probablemente 2 o 3 horas y por lo tanto lo voy a leer. Bueno, en las últimas décadas, en América Latina, sobre todo en algunos de los países más grandes, se asiste al surgimiento, al auge de prácticas literarias otras, en particular indígenas y negras, distintas no solo del mainstream literario actual, sino de todas las que se mueven básicamente dentro de las tradiciones, los cánones literarios y los modos de recepción occidentales. Ante la enorme diversidad de esas prácticas nuevas, resulta imposible detenerse en el análisis de textos o grupos de textos concretos, o en la recepción específica a que estos parecen aspirar. En lo que sigue me limitaré pues a esbozar un marco general tentativo que permita reflexionar sobre las condiciones de existencia y las particularidades compartidas de esas nuevas literaturas otras. Son sin duda las comunidades indígenas o algunas comunidades indígenas y negras las que con mayor probabilidad están en grado de auspiciar el surgimiento de literaturas otras en el sentido que acabo de apuntar. Si bien involucradas en la historia general de la región, mayormente tanto víctimas, estas comunidades son el resultado de trayectorias específicas, diferentes en mayor o menor medida de las de los demás sectores populares o subalternos. ¿Cuáles son a muy grandes rasgos esas trayectorias? Pese a haber sido diezmadas, reubicadas, reorganizadas y despojadas de buena parte de sus tierras ancestrales a lo largo de la época colonial y republicana, las comunidades indígenas solían y suelen disponer en sus áreas de asentamiento tradicional de un territorio y una organización político-social propia, que favorece, además de la conservación de las lenguas prehispánicas, la reproducción o recreación de rituales, cosmologías y mitologías ancestrales. Nótese que ancestral en este contexto no equivale forzosamente a prehispánico, puede ser también colonial. Entre los rasgos que caracterizan las comunidades indígenas actuales hay muchos que son indudablemente de ascendencia colonial. Hablando del campesinado quechua, José María Arguedas, un escritor que yo espero que algunos de ustedes conozcan, peruano, afirmó que, cito, los Andes defendieron y continúan defendiendo como una gigantesca coraza no solo la cultura autóctona del Perú, sino toda la tradición, debiendo incluirse ahora en ella la tradición colonial. A menudo las condiciones de dominación obligaban a las comunidades indígenas a practicar una especie de diglosia cultural y religiosa. O sea, en presencia de sus opresores europeos y criollos, los autóctonos fingían la sumisión realizando los rituales impuestos por esos, mientras que en su propio espacio, lejos del control de las autoridades foráneas, volvían a su ritualidad ancestral. El hecho de disponer de lenguas propias es sin duda el rasgo que más acredita la idea de la autonomía cultural de las comunidades indígenas. Ahora bien, lo único que tienen en común las diferentes comunidades indígenas que hoy coexisten en América Latina tal vez sea, junto con el uso de lenguas prehispánicas, la posición a la vez subalterna y marginal que ocupan en el contexto de sus respectivas sociedades nacionales. Algunas de las comunidades nativas latinoamericanas son pequeñas sociedades más bien aisladas, como sucede, por ejemplo, en parte del área amazónica y orinoquense, en el norte de México o en Argentina. Otras, en particular las comunidades campesinas de habla quechua, aymara, nahua, maya, o sea, maya yucateco, zapoteco, mixteco, tzotzil, tzeltal, quiché, jejchi, cachiquel, mam, mapudungún, forma parte de grandes poblaciones originalmente campesinas que comparten, además de su lengua, las mismas o parecidas pautas culturales fundamentales. Calificadas a veces de pueblos o naciones, estas grandes poblaciones constituyen a menudo la mayoría poblacional en sus regiones de asentamiento tradicional. Es más, las poblaciones de lengua quechua y aymara en Bolivia son mayoritarias a escala del país,
como lo son en Guatemala el conjunto de los hablantes de lenguas mayenses. Y en el Perú, los hablantes del quechua y del aymara constituyen todavía cerca de 1/3 de la población nacional. Dueñas de un territorio propio en sus áreas rurales tradicionales, las comunidades indígenas suelen disponer hoy en día, a raíz de los movimientos migratorios, de importantes sucursales en las ciudades pequeñas o grandes de sus países respectivos. A menudo también en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Más que réplicas de las comunidades de origen, estas sucursales suelen ser asociaciones más o menos formales de ayuda mutua o destinadas a celebrar en su nuevo contexto las fechas más importantes del calendario ritual de su lugar de origen. Aquí, por ejemplo, el programa, digamos, del Centro Unión San Diego de Isua, una comunidad ayacuchana, digamos, en la Sierra del Perú. Y este programa, digamos, es el programa de los festejos que hacen en un determinado momento del año, imitando, digamos, los rituales que también se realizan en su pueblo de origen. Bastante diferente en cuanto a su origen, su historia y su situación actual es el caso de las comunidades negras. A lo largo de la época colonial y hasta la abolición del sistema esclavista, los esclavos negros de origen africano solían trabajar mayoritariamente en las plantaciones de azúcar, café o de otros productos exportables. Aunque en un buque negrero específico venían africanos que habían sido embarcados en el mismo puerto y que pertenecían a menudo a la misma área cultural y lingüística, el mecanismo de la venta solía dispersarlos a los 4 vientos. El colectivo al cual acababan por ser integrados, por lo común la dotación de una hacienda, era una comunidad forzada, en la cual podían coexistir personas de origen, cultura y lengua diferente. A pesar de ello, los esclavos de plantación conseguían crear, apoyándose en pautas socioculturales africanas y europeas, o sea, europeas en el sentido de coloniales y católicas, sus propias formas organizativas, sus rituales, sus cosmologías y sus mitologías. Igual que las comunidades indígenas, las comunidades negras de plantación parecen haberse acostumbrado a la práctica paralela, o sea, diglósica, podríamos decir, de 2 tipos de ritualidad. Una diurna y pública, aparentemente católica, y otra nocturna, clandestina y básicamente africana. Esta última, caracterizada entre otras cosas por el uso de lenguas, especialmente de lenguas litúrgicas de ascendencia africana, era sin duda la misma que se practicaba, pero libremente, en los espacios controlados por las comunidades de esclavos cimarrones, o sea, los esclavos fugitivos, ¿no? Comunidades que se llaman, según el país, quilombos en Brasil, palenques en varios países, cumbes en Venezuela, manieles en Santo Domingo, rochelas en algunos lugares. Con la abolición del sistema esclavista, entre mediados y fines del siglo XIX, la población negra asentada en las plantaciones comenzó a dispersarse. Hubo ex-esclavos negros que se hicieron pescadores del mar. Otros, más numerosos, se instalaron en las ciudades, dejando de ser miembros de un colectivo más o menos fijo. Ya antes, pero sobre todo después de la abolición del sistema esclavista, grandes contingentes de trabajadores negros eran trasladados en función de las necesidades de la agricultura de exportación o de la construcción de infraestructuras de un lugar a otro, sea dentro del mismo país, como sucedió en Brasil con el auge cafetalero en el sureste, o de un país a otro, por ejemplo, de Jamaica a la costa atlántica de América Central. Tales migraciones forzadas llevaron, sobre todo en el último caso, a la constitución de comunidades afroamericanas particularmente complejas en términos de cultura y lengua, ¿no? Como por ejemplo por las poblaciones que hablan una especie de pidgin inglés, pero que viven en Costa Rica o en Guatemala, ¿no? En las ciudades, por otro lado, fueron naciendo nuevas comunidades negras, urbanas, definidas no por su territorio, ni por las actividades profesionales de sus miembros, sino
principalmente por una práctica religiosa y ritual compartida de marca africana. Esto en realidad ya existe desde por lo menos el siglo XIX. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, un ritual, digamos que de coronación de los reyes del Congo en una iglesia o delante de una iglesia en Río de Janeiro, en el siglo XIX. La acuarela es de Debré, un famoso pintor francés que fundó la Academia de Bellas Artes en Brasil. Bueno, en las ciudades hoy en día muchos afrodescendientes, en particular los intelectuales vinculados a alguna comunidad religiosa, se suelen considerar miembros de una diáspora africana. O sea, no solo ciudadanos de un país, sino también miembros de algo de un espacio, digamos, precisamente diaspórico, que incluye también el continente africano. Bueno, muy fragmentario y poco diferenciado en términos históricos y geográficos, el cuadro que acabo de esbozar solo pretende dar una idea aproximativa de las trayectorias de los diferentes tipos de comunidades tradicionales o semitradicionales que existen o existieron en América Latina. Si distinguimos este tipo de entidades de los demás sectores subalternos, es lógicamente por la importancia que en ellas se atribuye a la así llamada tradición, por eso los podemos llamar tradicionales. Tradición que es el saber ancestral que se transmite de generación en generación. Pero ¿cuál es ese saber? El escritor indígena brasileño Daniel Munduruku lo formula de la manera siguiente. A ver. Bueno, esto casualmente se me olvidó pasar esto. Bueno, esto sería un candomblé en Salvador da Bahia, en Brasil. O sea, eso es expresión, digamos, de una cultura básicamente urbana, negra en Brasil. Un quilombo, o sea, un refugio de esclavos, siglo XVIII en Brasil. Bueno, aquí vienen los nombres de Arguedas, Munduruku y uno que voy a citar después. Parece que se me olvidó. Bueno, lo siento. Bueno, entonces voy a citar a ese escritor, Daniel Munduruku, que formula la diferencia entre el pensamiento occidental y el pensamiento indígena, digamos. É possível sair do modo linear do pensar ocidental e entrar numa compreensão mais circular, tradicional, ancestral. Esse pensar nos remete à ideia de que as coisas estão integradas entre si e que elas, as coisas, trazem um saber que lhes é particular e que se manifesta a quem está atento aos sinais do universo. Esto es obviamente todavía bastante nebuloso. La propia formulación de Daniel Munduruku demuestra que él no está hablando realmente desde la tradición, sino más bien desde una posición de rechazo del pensamiento occidental. Esta casualmente parece ser la única manera como hoy en el mundo globalizado se puede reivindicar la tradición, o sea, de manera no defensiva, sino en el fondo como un contraataque, ¿no? Para decirlo de manera tal vez algo excesiva, se reivindica la tradición y se la reinventa en la medida en que se va extinguiendo. Es una actitud que ya encontramos en uno de los diarios que interrumpen la narración en la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo de José María Arguedas, la última novela de Arguedas. Él escribe ahí: he aprendido menos de los libros que las diferencias que hay, que he sentido y visto entre un grillo y un alcalde quechua, entre un pescador del mar y un pescador de Titicaca, entre un oboe, un penacho de totora, la picadura de un piojo blanco y el penacho de la caña de azúcar, entre quienes, como Pariajaja, personaje mitológico, nacieron de 5 huevos de águila y aquellos que aparecieron de una liendre aldeana, de una común liendre, de la que tan súbitamente salta la vida. Y este saber, claro, tiene tanto como el predominantemente erudito sus círculos y profundidades. Polémicamente, Arguedas reivindica aquí un saber no erudito, o sea, no científico, que proviene de la tradición mitológica local, de la observación de la naturaleza y también, es importante enfatizarlo, de una intuición de tipo poético. Hoy en día, este tipo de saber premoderno
no es reivindicado solo por poetas como Munduruku o Arguedas, sino también por ciertos teóricos postcoloniales. En su libro, Another Knowledge is Possible, hay otro conocimiento posible, el muy famoso sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos y sus colaboradores han venido defendiendo la idea de la diversidad epistemológica del mundo, ocultada desde hace siglos por el orden capitalista imperial, como dicen, que el Global North, o sea, el primer mundo, como se decía antes, le impuso al Global South, lo que antes se llamaba el tercer mundo, ¿no? Y dice: el privilegio epistemológico devuelto a la ciencia moderna desde el siglo XVII auspició las revoluciones tecnológicas que consolidaron la supremacía occidental y permitió suprimir otras formas no científicas de conocimiento, al mismo tiempo que suprimió a los grupos sociales subalternos cuyas prácticas se inspiraban en tales conocimientos. En el caso de los pueblos indígenas de las Américas y los esclavos africanos, esta eliminación, una forma de epistemicidio, fue la otra cara del genocidio. O sea, el genocidio, digamos, es matar a las personas, el epistemicidio es matar los saberes, ¿no? La expansión europea en las Américas llevó directa o indirectamente a la eliminación física de muchos pueblos autóctonos y causó la muerte de innúmeros africanos deportados. Pero felizmente ni el genocidio ni el epistemicidio aludido por Sousa Santos fueron totales. Ahora, ¿de qué se está hablando cuando se habla de formas de conocimiento no científicas? En otro de sus trabajos, el sociólogo portugués define lo que para él distingue una epistemología del sur de la del norte. Y dice: las dos premisas de una epistemología del sur son las siguientes. En primer lugar, la comprensión del mundo, o sea, en el sur, es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Esto significa que el cambio progresivo del mundo puede darse según pautas no previstas por el pensamiento occidental, incluyendo el pensamiento occidental crítico, sin excluir al marxismo. En segundo lugar, la diversidad del mundo es infinita. Es una diversidad que abarca muy distintos modos de ser, de pensar y de sentir, maneras de entender el tiempo y la relación entre seres humanos y entre seres humanos y no humanos, maneras de enfrentarse al pasado y al futuro y de organizar colectivamente la vida, la producción de bienes y servicios y el ocio. Esta inmensidad de alternativas de vida, convivialidad e interacción con el mundo se desperdicia en gran medida porque las teorías y los conceptos desarrollados en el Global North y usados en todo el mundo académico no identifican tales alternativas. Sousa Santos reivindica la epistemología del sur en tanto reservorio de saberes y prácticas útiles para combatir el capitalismo globalizado, porque ese es el objetivo, digamos, la línea en la cual él trabaja. Parece muy defensiva, sin embargo, la argumentación que aparece en el trecho que acabo de leer. Aparentemente las epistemologías del sur necesitan el apoyo de la academia occidental u occidentalizada para poder ganar terreno. Una academia que es precisamente el blanco de los ataques de Sousa Santos. A esto se agrega la circunstancia de que él mismo pertenece a esta academia. Casualmente lo que le permite hablar globalmente de las epistemologías del sur es el hecho de estar ubicado dentro del mundo académico occidental, una atalaya privilegiada que le permite visualizar el sur desde lejos como un todo alternativo. Este sur, a mi modo de ver, es un sur mítico o mitificado. Un sur más real, histórico, aparece en cambio en muchos textos de José María Arguedas. En 1953, el escritor y antropólogo peruano, que dedicó toda su vida a preguntarse si la cultura andina, especialmente en su vertiente quechua, debía o podía sobrevivir a los embates de la modernidad occidental y capitalista, escribió lo siguiente. Sí.
Un aspecto de la cultura era irremediablemente diferente en la española y en la peruana antigua. Este aspecto fue y es todavía para ambas el fundamento, diríamos el eje, metáfora aunque vulgar, muy expresiva, de cada una de las culturas que examinamos. Este aspecto es el económico, el concepto de la propiedad y el trabajo. En la occidental era y es mercantil e individualista. En la peruana antigua, colectivista y religiosa. El peruano antiguo no concebía la posición de la tierra como fuente de enriquecimiento individual ilimitado. Este concepto estaba directamente vinculado con la concepción religiosa que tenía de la tierra y del trabajo. El trabajo constituye para el antiguo peruano un acto religioso que era celebrado. Han pasado 5 siglos desde el encuentro de los dos pueblos y el indio no ha alcanzado todavía a comprender y asimilar por entero el concepto occidental de la propiedad y del trabajo. Aunque aquí Arguedas parece manifestar cierta satisfacción e incluso cierto regocijo ante el hecho de que el llamado indio, ¿no?, sigue privilegiando pautas ancestrales, también sugiere que con el tiempo el indio, que ya asimiló en parte el concepto occidental de la propiedad y el trabajo, terminará asimilándolo por entero. Es lo que Arguedas dirá de manera menos ambigua en otro trecho del mismo artículo. Y dice: en cuanto el indio, por circunstancias especiales, consigue comprender este aspecto de la cultura occidental, o sea, la lógica capitalista, en cuanto se arma de ella, procede como nosotros. Se convierte en un factor de producción económica positiva. Por lo menos en términos económicos, la aculturación de los indios no es solo inevitable, sino también, al parecer, positiva. O sea, estoy hablando, digamos, lo que dice Arguedas en ese trecho, ¿no? Pero ¿qué pasará en la esfera simbólica, en la cultura? La transformación del indio en mestizo, dice Arguedas, es una conversión total, en la cual, naturalmente, algunos de los antiguos elementos seguirán influyendo como simples términos específicos de su personalidad, que en lo sustancial estará movida por incentivos, por ideales semejantes a los nuestros. Otra vez ese nuestro, ¿no? Yo y ustedes. El indio transformado en mestizo será como nosotros. Lo que sorprende más en estas frases de 1953 tal vez sea ese nosotros. Un nosotros que significa no indio. Unos 10 años más tarde, Arguedas, en tanto poeta quechua, adoptará un nosotros muy diferente, solidario de las muchedumbres quechuas de la Sierra y de Lima. Pero ya en 1958, o sea, 5 años después de las declaraciones de antes, en un estudio sobre los artesanos mestizos, empieza a valorizar los fenómenos de resistencia andina. Y dice, es probable, él está hablando que de Ayacucho, o de la capital que se llama Huamanga. Es probable que, como en el Valle del Mantaro, la clase mestiza de Huamanga logra evolucionar manteniendo su personalidad sin dejarse avasallar por entero y absorber, como la clase señorial renunciante, por la avalancha de la civilización industrial y los símbolos que impone cuando la cultura recipiente es débil. Pensamos al escribir estas líneas en el caso del mestizo del Valle del Mantaro, que comercia con Lima y con Occidente por medio de esa capital, durante ya más de 60 años, y no ha arrojado todavía a sus dioses. O sea, un mestizo que se ha vuelto capitalista, pero que sigue venerando a los dioses supuestamente prehispánicos. En uno de sus últimos ensayos, por fin, Arguedas afirma la necesidad de la lucha contra una colonización cultural destinada a consolidar el dominio económico y político de las grandes potencias occidentales. A sus ojos, la manera como las masas migrantes serranas van conquistando Lima está demostrando que las tradiciones antiguas desempeñarán un papel decisivo en la lucha contra esa nueva civilización. Y dice, la masa, algo desconcertada al tiempo de ingresar en la urbe, o sea, Lima, encuentra pronto su lugar en ella, su punto de apoyo para asentarse en la ciudad y modificarla.
encuentra tal punto de apoyo en sus propias tradiciones antiguas, organizándose conforme a ellas y dándoles nuevas formas y funciones, manteniendo una corriente viva, bilateral, entre la urbe y las viejas comunidades rurales de las cuales emigraron. Casi lo mismo es lo que afirma varias décadas después un escritor indígena brasileño, Ailton Krenak, escritor acerca de los indios brasileños asentados en la ciudad. Sí, aquí sí lo tengo en la pantalla. Mas, como vivem os índios na cidade? Índio é sempre coletivo. Na cidade, foram redes de reciprocidade e sempre riscam uma linha de onde estão agora, que vai dar lá no pátio da antiga aldeia, vila ou paróquia da Missão, onde foram seus avós aldeados. Estão na cidade, mas definitivamente não são da cidade. No se trata aquí de decidir si Arguedas tenía razón cuando preveía la adaptación de los indios quechuas al mundo capitalista o cuando enfatizó al contrario su capacidad de subvertir la ciudad occidental. Lo que interesa en su reflexión es el hecho de haber considerado plenamente en el estudio de las comunidades indígenas los procesos históricos y sus repercusiones. Ustedes saben que la antropología generalmente no contempla la historia, digamos, es una ciencia básicamente sincrónica, ¿no? Es importante admitir que desde la conquista europea, estas comunidades supuestamente autónomas e inmutables se hallaron expuestas a la penetración occidental. En el pasado, esta penetración tomaba la forma de la implantación de los órganos de la Iglesia Católica y del Estado, la venta compulsiva de mercancías de importación, el trabajo forzado de los comuneros en las haciendas o en la construcción de carreteras y otras obras públicas, la obligación de prestar servicio militar, la introducción de los sistemas de educación modernos, etcétera, etcétera. En cuanto a las comunidades afroamericanas, su origen está en la economía de plantación y esta se confunde con el auge o con la historia incluso del capitalismo, del primer capitalismo internacional. Por lo menos desde mediados del siglo XX, a veces mucho antes, las comunidades tradicionales, indígenas, negras o mestizas, han sufrido la penetración del capitalismo nacional e internacional. También les tocó enfrentarse con la invasión apoyada por las diferentes manifestaciones de la cultura de masas, de maneras de pensar y de modelos de conducta, especialmente de consumo, occidentales, modernos o posmodernos. El fenómeno de la inmigración masiva hacia las ciudades y el extranjero desde las primeras décadas del siglo XX contribuyó notablemente a acelerar los procesos de transformación modernizante en las comunidades antaño tradicionales. Bueno, en todas las comunidades tradicionales existen o existieron las más diversas formas de literatura oral gestual. O sea, yo digo oral gestual porque las literaturas orales no son solo orales, sino también gestuales. Es importante considerarlo. Un narrador oral habla no solo a través de su gramática o de su léxico, sino a través de sus gestos, incluso incorpora todo el paisaje, todo el contexto en el cual se encuentra, involucra también al público, etc. Y por lo tanto, si decimos solo literatura oral, parece que es casi lo mismo que la literatura escrita, pero solo precisamente por medio de la boca. Pero en realidad la literatura oral gestual es otro fenómeno que hay que considerar como toda una performance, ¿no? Como ahora se dice. Entonces lo que caracteriza todas esas expresiones literarias oral gestuales es su naturaleza colectiva, tanto a la hora de la creación, de la conservación y de la actualización de los textos. Independientemente de sus particularidades enunciativas, las narraciones y los cantos orales no suelen expresar la visión subjetiva de algún individuo, aunque haya un yo, por ejemplo, sino la de un grupo, un colectivo. Con el avance del proceso de modernización, que provoca, además de la migración masiva, la generalización, por lo menos relativa, de la educación escolar y la irrupción de los medios masivos de comunicación, la creatividad oral gestual tradicional tiende a debilitarse o a quedar marginada, ¿no?
Al mismo tiempo, van surgiendo, es el caso hoy, literaturas escritas que reivindican su procedencia comunitaria. Son literaturas de autor, o sea, hablo de literaturas de autor como se habla de cine de autor, ¿no? Que buscan recrear de diversas maneras la corporeidad de la expresión oral gestual. Para os indígenas, escribe Daniel Munduruku, que ya mencioné varias veces, a escrita é apenas uma forma simbólica de representação. A dança é outra, o rito é outro. Compreender a literatura indígena é entender que ela se manifesta nas diversas formas de transmissão do saber, que ela é a reverberação do que mora no corpo da nossa gente. Pero ¿quiénes son los intelectuales que ocupan el terreno de las nuevas literaturas otras? La escritura artística supone un aprendizaje que no suele darse dentro de una comunidad tradicional, sino que se realiza a través de los contactos con las élites culturales, o sea, letradas, de la ciudad, en la capital nacional o incluso en el extranjero. Los productores de literaturas otras son individuos que ya no pertenecen del todo, o por lo menos no exclusivamente, a su comunidad. Por muy vinculados que estén a una comunidad tradicional, los productores de literaturas otras se inscriben de una manera u otra en lo que Pierre Bourdieu llamó el campo intelectual. Cito un trecho de Bourdieu sobre el campo intelectual. Recuerdo que los intelectuales, en tanto dueños del capital cultural, son una fracción dominada de la clase dominante y que muchos de sus tomas de posición, por ejemplo en el terreno político, tienen su origen en la ambigüedad de su posición de dominados entre los dominantes. Recuerdo también que la pertenencia al campo intelectual implica intereses específicos, no solo en París como en Moscú, curules de académicos o contratos de edición, reseñas o puestos universitarios, sino también signos de reconocimiento y gratificaciones a menudo imperceptibles para quienes no pertenezcan a ese universo, pero que conllevan todo tipo de coerciones y censuras. Eso en cuanto al campo intelectual en el cual se encuentra insertado, quiera o no, un escritor, un intelectual. Como sus colegas franceses o rusos, pues el escritor indígena o negro latinoamericano pertenece, quiera o no, al campo intelectual de su país. Quien lo publica, quien lo condecora o quien le proporciona un puesto de funcionario público no es su comunidad, sino determinadas instituciones de ese campo. Claro que la situación de un escritor que publica en lengua indígena o la de aquel que reivindica su pertenencia al movimiento negro no es exactamente la misma que la de un escritor tal vez disidente, pero miembro reconocido de los sectores de élite de su país. Sí, como dice Bourdieu, el intelectual es un dominado entre los dominantes. El autor de literaturas otras, especialmente cuando se trata de literaturas en lenguas indígenas, ocupa en el campo intelectual una posición marginal. Igualmente marginal, de hecho, es la posición que el intelectual indígena o afroamericano ocupa con respecto a su comunidad. Javier Castellanos, escritor zapoteco, o sea, del centro de la República Mexicana, centro-sur, lo comenta así. De esta manera, de cada pueblo, los que mejor ya habían aprendido el español y los que mejor lo usaban, recurren a la literatura para exponer sus sentimientos con sus lenguas maternas. Los que habían decidido hacer su mundo fuera de sus pueblos indígenas fueron los primeros en darse cuenta de la importancia de la permanencia de lo propio. O sea, es como si hubiera que salir de la comunidad para interesarse ella y usar la lengua que en ella se practica, usar por escrito, ¿no? Las literaturas otras no surgen, por lo tanto, dentro de las comunidades tradicionales. Quienes la inician son los que se fueron, los que se decidieron por algún tipo de exilio. Por eso mismo, tal vez, buscan a menudo reconectarse en sus textos con su lugar de origen. En uno de sus trabajos, Sousa Santos explica que, cito,
La definición de la identidad de pueblos en el mundo no occidental y de sus derechos colectivos tiende a estar estrictamente ligada a una noción de territorialidad asociada a responsabilidades en relación con un territorio, definido en tanto conjunto de espacios, grupos humanos, incluyendo a los vivos y sus antepasados, ríos, bosques, animales y plantas. Esa noción de territorialidad, o digamos de identidad ligada a un territorio, parece subyacer a muchos de los textos escritos por autores indígenas. La responsabilidad fundamental que asumen los escritores comunitarios para con su territorio es de darle alguna visibilidad. Son numerosos los textos indígenas que tematizan o traducen un retorno real o imaginario al territorio ancestral, a la comunidad, a su cultura y a su lengua. Un ejemplo particularmente impactante de un movimiento de retorno de este tipo es Pecio Betana Notihuame, Regreso de Hermosillo, de Crescencio Buitimea Valenzuela, un escritor yaqui del estado mexicano norteño de Sonora, o sea, en la frontera con Estados Unidos. En su relato en primera persona, un yaqui viejo, residenciado desde hace décadas en Hermosillo, la capital del estado de Sonora, emprende en tren su último viaje, un viaje en el espacio y en el tiempo que lo llevará de vuelta a su comunidad. Otro texto, Huila Che Bezel Yau, Cantares de los Vientos Primerizos, de Javier Castellanos, el escritor zapoteco que mencioné antes. Es una novela zapoteca. Evoca el retorno de un maestro indígena algo despistado a su lugar de origen. En otra novela del mismo escritor, Lashdao y el Azeraye, El deseo del corazón, el mismo autor tematiza la nostalgia de un grupo de emigrantes zapotecos en Los Ángeles. Casualmente hay muchísimos emigrantes, no solo zapotecos, sino oaxaqueños del estado de Oaxaca en California. Y hay grandes comunidades que siguen practicando lenguas, rituales, etc. La actitud que esos tres textos adoptan en relación con la comunidad ancestral no es, sin embargo, la misma. Buitimea Valenzuela mitifica una comunidad para él ya lejana, porque ya no vive ahí, mientras que Castellanos, que nunca abandonó realmente la suya, tiende con su ironía particular a desmitificarla. Hay dos maneras, comenta el escritor zapoteco en un ensayo sobre las literaturas indígenas en México, para caracterizar a un escritor indígena. Y cito, una es decir que es aquel que desciende de pueblos que al suceder la conquista ya estaban en estos territorios y actualmente aún conservan elementos propios, entre ellos su lengua, que lo hacen diferente y le dan el carácter pluricultural a la nación mexicana. Pero también se podría decir, dice más tarde, que un escritor indígena, cito, es aquel que viene de un pueblo con muchas rémoras negativas, fruto de las persistentes secuelas de la conquista militar o cultural que los españoles lograron sobre sus antepasados, de la cual jamás pudieron liberarse por sí mismos, sino que fueron liberados por otros, los cuales se esforzaron y siguen insistiendo en hacerlos como ellos. O sea, es como una visión positiva, digamos, y negativa, digamos, de lo que es una comunidad indígena actual en México. En ambas definiciones, concluye Castellanos, hay aciertos. Nadie puede decir que hay falsedades en lo que dice la primera definición, más bien son omisiones que ocultan las rémoras negativas, señales de pueblos oprimidos y despojados que destaca la segunda. Y termina diciendo que, cito, en esta indefinición de la definición es donde nos movemos los pueblos indígenas de México y sus escritores, en la indefinición. Pienso que en muchos textos escritos por autores indígenas esta indefinición se hace presente. El territorio ancestral, sus personajes y sus mitos son también el punto de partida de un texto como De sueños azules y contrasueños del gran poeta mapuche Elicura Chihuailaf. Un texto en cuya dedicatoria a su madre se lee, cito, lejos anduve, pero he vuelto. El retorno a la tierra ancestral se realiza, casualmente como en el relato de Buitimea Valenzuela, a través del sueño.
Desde el comienzo, el Licurgo aclara la naturaleza de su relación con la comunidad y los antepasados. Cito: hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica. Allí me parece aprendí lo que era la poesía, las grandezas de la vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles, el destello del fuego, de los ojos, de las manos. Bueno, obviamente estoy citando, digamos, la traducción al español, o sea, no estoy en condiciones de leer el original. En ese espacio protegido, el hablante poético conoce la tradición, los tejidos de su abuela, cito, que hablaban de la creación y el resurgimiento del pueblo mapuche. Y los relatos de su abuelo, cito, que nos hablaban del origen de la gente nuestra. Pero esta tradición abarca también la historia, el relato del pasado, una experiencia traumática en el caso de los mapuches. Cito nuevamente: yo estoy aún mirando a mis antepasados muertos sobre nuestros campos de 1883. Este poeta mapuche reivindica a sus ancestros mapuches, pero también a otro tipo de ancestros, por ejemplo a un poeta chileno como Jorge Tellier. De esta manera reconoce abiertamente su pertenencia a un campo intelectual más amplio que el de su comunidad. Para los autores afroamericanos, mujeres u hombres, la cuestión de la tierra ancestral es obviamente más compleja. ¿De dónde vienen los negros latinoamericanos? ¿Cuál es su patria? Si nos referimos a un pasado remoto y inalcanzable, la respuesta sería África. Pero de hecho, los afrodescendientes americanos son nietos o bisnietos de esclavos, cuya vida de esclavos transcurrió en las Américas. Oliveira Silveira, un poeta brasileño, ¿no? Negro, en su poema Encontré minhas origens, narra que encontró sus orígenes, cito, en malditos objetos, troncos y guilhetas. Encontrei minhas origens no leste, no mar, en mundos tumbeiros. O sea, en elementos que tienen que ver con objetos que tienen que ver con el comercio esclavista. Su origen, pues, no es ninguna patria por la cual se pueda sentir saudade y nostalgia, ¿no? Es la trata atlántica y el régimen esclavista, una patria negativa. Es en Brasil, ante todo, donde existe una literatura otra de tipo afro. Y una ojeada a esa literatura muestra que la tierra de los ancestros que más buscan sus autores no es ni África, ni la hacienda esclavista, sino el quilombo, el refugio de los esclavos cimarrones. Bueno, eso es lo que les mostré antes. El quilombo, ¿no? El refugio de los esclavos fugitivos. Bueno, el ancestro reivindicado por esos poetas es pues el quilombola, el cimarrón. Quilombo, vida, problemas y aspiraciones de un negro, era también el título de la revista, una típica revista cultural de vanguardia que fundó en 1948 Abdias do Nascimento, fundador y director del Teatro Experimental do Negro, y hasta su muerte, sin duda, el intelectual negro más influyente en el país de mayor población negra en las Américas. Los años de la posguerra son en Brasil años de relativa democratización. Autor de Un Negro Revoltado, en 1968, Abdias acuñó en aquellos años el lema del quilombismo, que hasta el día de hoy anima innumerables iniciativas políticas y culturales negras en Brasil. La poesía afro-brasileña de las últimas décadas, rica y variada, tiene en común la ausencia de cualquier nostalgia pasadista. O sea, en ese sentido es totalmente diferente de lo que dije de la poesía indígena, ¿no? El único pasado que realmente interesa es, si damos crédito a Oliveira Silveira, el de la resistencia radical de los negros, cimarrones y rebeldes. Aquí otro trecho, digamos, de Oliveira Silveira. Na vontade mais funda e vulcânica de mim, eu quero o passado bom. Eu quero o passado bom do quilombo dos negros, livres no mato e de lança na mão, da guerra na Bahia, da negrada transbordando das casas, derramando-se na rua de pistola y facão. O sea, lo que le interesa del pasado es son los actos de resistencia, ¿no?
La comunidad que pretende representar el poeta afrobrasileño no es pues una comunidad tradicional, sino la comunidad política de quienes, como por ejemplo Bob Marley, podrían decir stand up for your rights. Esto no significa que no exista una tradición, como apunta irónicamente el mismo Oliveira Silveira en su poema Transmissão. Quieren ser, ellos quieren, ¿no? Quieren que a gente, nosotros, ¿no? Sempre saiba que eles foram senhores e nós fomos escravos. Por isso, te repito, eles foram escravos e nós fomos escravos. Eu disse, fomos. O sea, yo dije, o sea, fuimos esclavos. Yo dije, fuimos. Lo que quiere decir, obviamente, ya no somos. Nótese que el discurso contra el racismo y la discriminación social que subyace a los poemas de los intelectuales afrobrasileños no implica un racismo al revés, como algunos lo han pensado. Es un discurso de protesta y de reivindicación que apunta a una sociedad en la cual nadie discrimine a otro por su color o su origen. Esto resulta más evidente sin duda en los textos de samba de Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola o Martinho da Vila, poetas negros que cantan para todos los oyentes brasileños e internacionales. Con todas las diferencias evidentes que existen entre las literaturas indígenas y las afroamericanas, algo que tienen en común sus practicantes es que cuando escriben lo hacen mayormente desde un nosotros explícito e implícito. Un nosotros que alude a la comunidad tradicional, semitradicional o radicalmente moderna que auspicia de alguna manera su trabajo. Un detalle que distingue a las literaturas otras, claro, no es un detalle, de las que producen los autores que hablan desde la tradición occidental. Y todavía algunas observaciones acerca de la recepción de las literaturas otras. Se supone que en el actual mundo globalizado asistimos a la democratización de la cultura. O sea, es algo que se puede leer en todos los diarios. ¿En qué medida esa real o supuesta democratización favorece la recepción de las literaturas latinoamericanas otras, en particular de las que se sirven de lenguas prehispánicas? Escuchemos a este respecto a Isaac Esau Carrillo Can, poeta y novelista maya yucateco. Él dice: hay una situación paradójica porque por un lado tenemos el fortalecimiento de la literatura en las lenguas originarias, pero por otro lado vemos un desplazamiento lingüístico, es decir, como escritores tenemos más espacios de difusión, pero al interior de las comunidades lo que está ocurriendo es que cada vez hay menos hablantes, claro, porque no hay educación bilingüe o en la lengua, digamos, del lugar. Mejoraron pues las condiciones para el surgimiento y la difusión impresa de literaturas en lenguas indígenas, pero por falta de una política educativa oficial que fomente el uso y el dominio de las lenguas nativas, la recepción de esas literaturas se enfrenta en las comunidades grandes dificultades. Bueno, yo aquí estoy hablando en general, puede ser que en algunos lugares haya situaciones más positivas, ¿no? Con algunas excepciones, los textos en lenguas prehispánicas suelen publicarse con su traducción al español, lo que facilita su recepción por parte de los lectores que ignoran la lengua original. En México actualmente se publican textos en más de 20 lenguas prehispánicas, pero su recepción se realiza en la mayoría de los casos a partir del texto en español. Como lo hizo observar Juan Gregorio Regino, poeta mazateco, los propios premios literarios, o sea, de literatura indígena, se otorgan en base a la traducción al español de los textos concursantes, porque ningún jurado suele dominar más de una lengua indígena, la suya propia, ¿no? El jurado zapoteco lee en zapoteco, pero no lee en maya ni en náhuatl, etc. Si las literaturas en lenguas prehispánicas son el producto de una experiencia indígena, su público no suele ser en la actualidad mayoritariamente indígena. Para Crescencio Buitimea Valenzuela, el escritor yaqui que ya mencioné, la literatura indígena escrita es de todas maneras una práctica bilingüe, útil tanto para fortalecer la identidad comunal, o sea, yaqui en el caso de este escritor, como para permitir que, y cito a él, el discurso yaqui trascienda a otras fronteras. O sea, él en realidad está pensando en dos públicos. Uno, casi imposible, la propia comunidad, y otro,
si posible en traducción, el público internacional, digamos, de lectores. Para un escritor indígena que pertenece como él a una colectividad pequeña, la búsqueda de lectores ajenos a esa colectividad es indispensable. Limitarse a un hipotético público lector de una lengua minoritaria sería un suicidio literario. No es muy diferente, de hecho, el caso de los escritores que escriben en lenguas más difundidas, por ejemplo, en zapoteco o en tzotzil. Entre los autores que publican en lenguas indígenas, los únicos que hoy pueden aspirar a un público consistente en su lengua tal vez sean quienes expresan en una lengua de importancia nacional como el quechua o el aymara en Bolivia y el Perú, y el guaraní paraguayo en Paraguay. Lengua mestiza, no es lengua indígena. En estas tres lenguas no son raras hoy en día las publicaciones monolingües, porque efectivamente hay gente dispuesta a leer textos en esas lenguas. Si nos referimos a literaturas otras para las cuales no existe el obstáculo de una lengua otra, en particular a las literaturas negras, veremos que el problema de su recepción, aunque de otra forma, también se presenta. En Brasil, sin duda el país latinoamericano de mayor tradición literaria negra, los escritores negros actuales pertenecen, por lo general, a la militancia negra. Sus textos se publican en revistas especializadas, como por ejemplo Cadernos Negros, y en antologías leídas por un público reducido que pertenece a la misma escena ideológico-cultural. Una escena políticamente radical que empezó a surgir al final de los años 1970, en la fase de transición de la dictadura militar a la democracia. En los barrios marginales de las grandes ciudades y en las aldeas donde vive la mayoría de la población negra, es difícil que los escritores negros encuentren lectores. La escuela pública se muestra incapaz o no interesada en crear un público lector de literatura en general y menos todavía para literaturas, digamos, otras, ¿no? Sin duda, más que en el caso de las literaturas indígenas, las literaturas negras, o más exactamente cierto tipo de poesía negra, aparece también en un contexto mucho más favorable para alcanzar un público multitudinario, el de la cultura de masas. Pero esto es otro tema que no voy a tocar aquí y les agradezco su atención. Muchas gracias.